Bueno, dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Aleluya. 10 años, una década de impacto en este territorio. Una década que nos proyecta a una nueva década. Cuando cumplimos 10 años, es una década donde Dios se ha manifestado poderosamente, pero tenemos que no quedarnos con los laureles que hemos alcanzado, sino que tenemos que proyectarnos a una nueva década, a un nuevo tiempo. Y eso es lo que viene. Eso es lo que viene, un nuevo comienzo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: oren, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra siga corriendo, corra y sea glorificada. La palabra no para de correr. La palabra no se detiene. ¿Y qué ha marcado nuestra iglesia? ¿Qué es lo que ha marcado tu iglesia? Lo veíamos, ¿verdad? En el video, lo veíamos también en estos globos que le regalaron a los pastores. ¿Qué puede marcar nuestra identidad como iglesia? Y Dios me hizo ver como una imagen de lo que marca la iglesia, la identidad de una iglesia. ¿Qué puedas decir vos? A ver, piensa un ratito ahí, ¿qué es lo que puede marcar la iglesia? Por supuesto, hemos visto la oración, la intercesión, la guerra espiritual como baluarte, como estandarte para poder hacer la obra. ¿Qué otra cosa? Hemos visto el servicio, la misericordia y sobre todo el amor. Pero ¿qué más? A ver, ¿alguien se anima a decir qué te identifica? ¿Qué es lo que nos hace ser la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué más? A ver. La palabra. ¿Qué más? La paciencia. ¿Qué más? La restauración. ¿Qué más? A ver. El amor. Muy bien. La perseverancia. Bueno, y así hemos leído. Yo tuve una visión, un ojo, una imagen de lo que Dios quiere que podamos ser, de lo que Dios pensó para la iglesia. Y tenemos que ser, por supuesto, lo más bíblicamente posible. Lo más bíblicamente posible, aunque algunas veces, ¿verdad?, las situaciones, las circunstancias, ¿verdad?, nos muevan de otra manera, pero tenemos que ser lo más bíblicamente posible. También ser adoradores, porque el Padre busca, ¿verdad? Esta iglesia, delante de mi oído, no sé si les pasó lo mismo, pero cuando todos gritaron, me quedé sordo, ¿verdad? Yo dije, wow, no escucho de tanto, ¿verdad? Es porque hay una atmósfera de intimidad, de adoración al cielo, ¿verdad? Toda esta intimidad, este caminar con Dios,
de una manera personal. Es lo que marca una iglesia. Y por eso en esa medida que nosotros, que el liderazgo crece, en la medida que el liderazgo se mueva hacia la imagen que Dios tiene, entonces en esa medida la iglesia va a ir creciendo. La medida de la iglesia es la medida del liderazgo. Y si somos un poco más puntillosos en la última instancia, la medida de la iglesia va a ser lo que el pastor o la familia pastoral llega a ser. Entonces, por eso es que es tan importante escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, reflexionar en las escrituras en un aniversario, tomarnos el tiempo de meditar, de decir qué es lo que Dios ha marcado en nuestra vida y qué es lo que todavía nos falta. Todavía tenemos que crecer, todavía tenemos que alcanzar, todavía tenemos que avanzar, porque el apóstol no se quedó con lo que ya había alcanzado, sino que dice, oren para que la palabra corra, para que siga corriendo por todas las calles de este bañado, por todas las plazas, por todas las compañías de este bañado, la palabra corra y sea glorificada para la conquista de todo este territorio en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, amén. Algunos conceptos que quiero marcar como consejos de la palabra. Número 1, porque no tenemos tanto tiempo, es equilibrar el desmedido énfasis y enfoque en el hacer y lograr. Para que nos enfoquemos, enfócate primeramente en el ser. Esa es la prioridad. Enfócate primeramente en el ser, no solo o no maximizar demasiado el hacer. En Josué 1, 6 y 7, en la conquista que Dios le dio a Josué, a su pueblo, en Josué 1, 6 al 7 dice, esfuérzate y sé valiente. En la versión NBI comienza diciendo, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente porque tú repartirás, harás que este pueblo herede la tierra que le prometían a tus antepasados. Entonces, primero tienes que ser para lograr. Y saben que en el mundo espiritual es muy importante el ser, no el aparentar. Cuando vos te enfrentas a las fuerzas que son de la oscuridad, que son del mal, que son del adversario, es muy importante que tú tienes que ser un hijo de Dios. Tú tienes que ser fuerte y valiente. Eso no se puede aparentar. No puedes amagar, no puedes hacer de guau, ser algo que no eres. Tienes que serlo con convicción. Tienes que hacerlo porque Dios ha hecho algo en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos de equilibrar ese énfasis desmedido en el hacer, en el lograr, cuidado, porque hemos logrado cosas, ¿verdad? Hemos alcanzado cosas, pero muchas veces queremos lograr más y en el lograr y en el alcanzar y en el hacer nos enfocamos más en la actividad y no en el que puede darte todas esas cosas, que es Dios. Cuando Dios le dijo a Josué que él repartiría todo el territorio que Dios le daba, era porque Dios se lo había prometido, no porque él lo iba a lograr con sus fuerzas, con su capacidad, con sus méritos. ¿Entienden? Dice en el versículo 3, la palabra de Dios, Josué 1:3, dice ahí la palabra del Señor, Josué 1:3,
yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. ¿Quién le dice? Dios, yo os he entregado. Dios se lo dio. Entonces, de ahí todo lugar que pisare la planta con vuestros pies será vuestro. De ahí es cuando nosotros, con lo que Dios nos ha dado, podemos alcanzarlo, podemos lograrlo. Pero primero tenemos que entender que viene de Dios, que viene del propósito de Dios en tu vida. Y esa es la gran lucha que tenemos que enfrentar, el ser un hijo de Dios, el ser un intercesor, el ser valiente, el ser un hombre de intimidad, el ser un hombre de servicio, el ser humilde, el ser santo, el ser un hombre de fe, el ser fuerte y valiente, ser obediente, es lo que le dice Dios a Josué en el versículo 7, ¿verdad? Tienes que meditar en la palabra día y noche, ponerla por obra y entonces prosperarás en todas las cosas. ¿Me entiendes? Pero primero tenemos que entender que debe ser la persona más amigo de Dios, ser más proactivo. Aquí puse una lista del ser más sabio, ser más barro en sus manos, ser un hijo del lugar santísimo, ser manso y humilde, ser más paciente, ser menos impulsivo, ser más justo, ser más misericordioso, ser un cristiano de oración, ser más efectivo, ser lleno del Espíritu Santo, ser finalmente como Jesús. Ese es el gran desafío, ser como Jesús. Y cuando somos, entonces Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria. Eso no lo vamos a poder aparentar, eso no lo vamos a poder solamente hacer de guau. Vamos a hacerlo verdaderamente. Entonces, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. El otro día vi una imagen de un tiktokero que estaba una chica en el altar y él la pisaba. Le ponía la planta de sus pies porque dice, todo lo que pisare la planta de sus pies será vuestro. Algunos ya se van al extremo. Pero así es. Así mismo es cuando nosotros nos paramos en nuestro barrio. Debemos entender que ese barrio es vuestro. Cuando tú crees que ese te lo ha dado Dios, cuando tenés esa convicción que te lo ha dado Dios. ¿Entiendes? Cuando nos paramos en lugares que todavía no lo has podido alcanzar, no lo has podido vencer. ¿Me entiendes? Y eso también es en el mundo espiritual. Eso no solamente tiene que ver en lo físico, también está relacionado a las cosas que todavía no lo has logrado, todavía no lo has podido conquistar. Con la ayuda del Señor lo vas a poder hacer. Entonces tienes que pelear. Yo le digo, en un tiempo cuando sufría de jaquecas, sufría de dolores de cabeza, yo le dije al Señor, ya basta de esta jaqueca. Ya basta, sea porque no me acostumbraba al clima, sea porque hacía demasiado calor, no sabía qué es lo que era, pero ya no quería estar tomando los calmantes, ¿verdad? Entonces me paré en fe y le dije, Señor, yo soy tu hijo, no quiero tener más este dolor de cabeza, no voy a tolerar más, así que me puse a batallar en mi pieza, me puse a pelear y me paré ahí y empecé, Señor, en el nombre de Jesús, no tomé ni una pastilla, no tomé ni un analgésico, nada. Me colgué del ropero para levantar mis manos
y empecé a pelear la batalla. Hasta que ese dolor de cabeza se dio y ahora, gracias a Dios, ese tormento ya no me viene a oprimir más en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Pero tenés que posicionarte. El enemigo, ¿qué hace? Te quiere engañar diciendo, no, tú eres un pecador. Tú eres una persona mala. Tú eres un mentiroso. Tú eres. Te quiere engañar. ¿Me entiendes? Eso es lo que hizo la serpiente, ¿verdad? Antigua en el huerto del Edén. Engañar, mentir, jugar con tu mente, jugar con tu identidad. No lo vas a poder lograr. Y miente descaradamente, le dijo a la mujer y a Adán, le dijo, así que Dios le dijo que de ningún árbol pueden comer, les dijo. Y no le había dicho eso Dios. Le había dicho, solamente de un árbol no podían comer. Solamente de un árbol, pero Él quiere jugar contigo. Pero si vos no eres verdaderamente lo que dices ser, entonces vas a caer. ¿Entiendes? Si no eres un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha sido cambiado, entonces no va a poder establecerse el reino de Dios, la autoridad de Dios en tu vida. Ahí está la clave. Entonces la palabra tiene que correr y ser glorificada. Una agenda primero hacia Dios. Una agenda, planes, proyectos que tengamos hacia Dios. En segundo lugar, hacia la gente. Cuidado, cuídate bien de que no la maneje la necesidad de la gente. En muchas partes me voy, como decía la pastora, a muchas ciudades, a muchos lugares, y me he ido al norte y los pastores dicen, no, acá es, la necesidad es muchísima, ¿verdad? La necesidad de la gente, la opresión de las tinieblas es terrible. Es como que me están diciendo, acá es más que allá. Es como diciendo, la necesidad es tanta, es mucha. Si nos movemos por la necesidad, estamos fritos. Porque en todo lugar a donde me voy, hay necesidad. En todo lugar a donde me voy, hay un tipo de demonio, acá hay otro tipo de demonio. Entonces, yo no me tengo que mover y mi agenda no tiene que moverse en base a la necesidad. Tengo que agendarme y planificarme primero hacia Dios. Primero es lo que Dios quiere hacer. He escuchado verdaderamente a Dios, es lo que tenemos que preguntarnos. Escuchamos los planes de Dios. Dale tiempo para Dios en primer lugar. Dale tiempo a lo que Dios primero quiere hacer. ¿Y dónde recibimos eso? ¿Dónde lo recibimos? Esa clave para poder dar. Primero tenemos que hacerlo en la presencia de Dios. Líder, vos no podés conquistar sin primero recibir. Es un principio. Es un principio. Vos no podés darle a la gente lo que necesita si vos primero no lo tienes, no lo recibes. ¿Dónde lo recibes? Intimidad con Dios. En tu célula. En la enseñanza de la palabra. ¿Verdad? Tenemos que cultivar más. Sí lo tenemos, pero tenemos que ser más perseverantes. Muchas veces las células se vuelven rutinarias y muchas veces de continuo dejamos de ir a la célula, pero es ahí donde Dios te habla. Es ahí donde Dios te fortalece con otros que están orando, con otros que están buscando de Dios. Pero si tú no tienes, no recibes, ¿cómo vas a poder dar? Si no le das tiempo a la presencia de Dios, si no le das tiempo a escuchar a Dios, ¿cómo sabes que Dios quiere hacer?
Vas a escuchar mucho más fuerte la voz del dame, del que quiero, del que necesito. Vas a escuchar mucho más fuerte ahí afuera la gente, la necesidad. Pero ojo, eso te puede llevar a equivocarte. Eso te puede llevar a errar el blanco. Vos tenés que tener más sensibilidad a lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que hacía Jesús. Muchas veces estaba la multitud, pero Él decía, vámonos de aquí, me voy a ir al monte junto a mi Padre. Dejaba todas las necesidades ahí y los que son más de la necesidad. Pero Señor Jesús, ¿cómo? Si todavía está ahí la gente, sí. Pero los pobres siempre van a estar entre ustedes, ¿verdad? Ahora tenemos que ser eficientes, poder ser eficaces. Depende de lo que nosotros podemos escuchar a Dios, de lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces Jesús llamó a sus discípulos para primero, dice la palabra, que estuviesen con Él y después para enviarlos a predicar. Número dos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 4 y 5, si me ayudan, por favor. En la NBI, si me puedes poner, dice, confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esto nos lleva a la autoexigencia al máximo. La autoexigencia al máximo. Aquí Pablo les dice lo que les he enseñado. Como Dios ama, como Cristo perseveró. No nos está diciendo una medida menor. No nos está diciendo hagan lo que puedan. Lo que ustedes puedan hacer nomás. No, nos está llevando a una exigencia al máximo, pero esa exigencia tenemos que nosotros ponerla nosotros mismos. Es una autoexigencia. ¿Por qué? Porque siempre van a estar otras cosas compitiendo con eso. Siempre van a estar los trabajos, el estudio, ¿verdad? Siempre van a haber otras cosas. Pero si nosotros no nos autoexigimos al máximo, entonces siempre vamos a postergar los propósitos divinos. Eso pasa todo el tiempo. Es lo que el diablo quiere hacer con los hijos de Dios. ¿Qué quiere hacer? Desenfocarlos. Los quiere llevar por un camino fácil, cómodo, por un camino donde no sufran. ¿Por qué? Porque ese es lo que los hombres en esta tierra buscan. Entonces, la exigencia al máximo en tu vida es una exigencia que le da devoción a Dios. La exigencia al máximo en tu vida de obediencia, fidelidad y sujeción a Dios. En Juan 15, Jesús habla de la vid verdadera y dice que separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando tenemos esa autoexigencia al máximo, es lo que nos va a llevar, por supuesto, a alcanzar la plenitud que Dios tiene para nuestra vida. La exigencia al máximo en tu vida de comunión íntima. La exigencia al máximo en cada día llenarte del Espíritu Santo. La exigencia al máximo de siempre ser íntegro y verídico por fuera, pero también por dentro. Como hemos dicho anteriormente, la exigencia al máximo de vencer todo tipo de pruebas y tentaciones. Tener un estilo de vida victorioso. En 2 Corintios 2:14 la palabra de Dios nos dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y esto nos habla
de que, mi querido hermano, la vida de un hijo de Dios es de una exigencia al máximo siempre. ¿Por qué? Porque dice Jesús que nuestro camino es un camino estrecho. Ancho es el camino de la perdición, pero el camino del Hijo de Dios es estrecho. No es fácil el camino del Hijo de Dios. Nos dice la Biblia que nosotros vamos a sufrir pruebas, tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo sufriréis aflicción. Por lo tanto, todo el tiempo nuestra vida no es una vida fácil. No es una vida para poder acomodarnos, sino es una vida que nos lleva en sufrimientos, en pruebas, en tribulaciones. Sin embargo, la Biblia nos habla que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse. Entonces, gloria a Dios por esas aflicciones. Gloria a Dios por esos sufrimientos. Gloria a Dios por todas esas cosas que quieran hacer en contra tuya. Hemos entendido que mientras más vienen pruebas, más tribulaciones, porque estamos andando por el buen camino. Es porque Dios está haciendo algo con nosotros. Cuídate cuando de repente esté todo calmado, cuando no pase nada. Cuídate, porque ese no es un camino fácil, ¿me entiendes? Entonces Dios nos está diciendo que la autoexigencia al máximo en tu vida de fe, en tener liderazgo proactivo, excelente, eficaz y fructífero para la gloria de Dios, una vida de autoexigencia al máximo, en apreciar las personas que Dios pone a tu alrededor y llevarlas al pleno potencial que Dios quiere hacer. Es hacer crecer todo lo que Dios ponga en tus manos. Porque ¿qué pasa cuando no vemos eso? Vemos el testimonio de David. David estaba en la guerra, David estaba, ¿verdad?, peleando las batallas. David estaba a full, pero cuando dejó de pelear, cuando David dejó de guerrear, ¿qué le pasó en su comodidad, en su palacio? Cayó lamentablemente. ¿Por qué? Porque lastimosamente descuidó esa autoexigencia. Ahí es donde hay un gran margen de error, de equivocarnos, de caer, cuando nosotros nos relajamos. No, pero ¿para qué tanto? Vamos a tomarnos un año de sabático, vamos a tomarnos un tiempo de vacaciones. Cuidado con esos tiempos sabáticos de vacaciones. Es ahí donde viene la tentación, donde vienen los problemas a nuestra vida. Entonces, necesitamos tener una autoexigencia al máximo. Si Dios ha logrado algo con ustedes en toda esta batalla, en toda esta lucha, lo va a seguir haciendo el Señor en sus vidas. Lo va a seguir haciendo con todo en contra, con todas las situaciones que ustedes vivan. Lo va a seguir haciendo el Señor, se va a seguir moviendo. Ese es lo que tenés que acostumbrarte, a seguir batallando. En 1 Corintios 10, 1 al 5, la palabra nos hace referencia al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que estuvo en el desierto, que estuvo con la nube, ¿se acuerdan? Hace referencia del pueblo de Dios que estuvo, ¿verdad?, sed y Dios le dio a beber del agua. Estuvo el pueblo de Dios con hambre, le dio a beber del maná del cielo, pollo al espiedo, ¿verdad? En el desierto. Dios se manifestó a ese pueblo, pero dice algo en el versículo 5.
dice algo en el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos, ¿se dan cuenta? Todos experimentaron eso, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. Y eso nos lleva a nosotros en estos 10 años a pensar, todos estamos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Todos estamos bajo el mismo techo, pero no todos alcanzamos el mismo nivel. Todos estamos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos las mismas conquistas. Todos estamos bajo este mismo cielo, pero no todos tenemos los mismos logros. Todos somos creados a la imagen de Dios, pero no todos tenemos los mismos frutos. Todos nosotros oramos, leemos la Biblia y venimos a la iglesia, pero no todos llegamos a la misma madurez. ¿Por qué pasa eso? Todos nos dio talentos, habilidades y dones, pero no todos damos la misma cosecha. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos somos llenos y activados al mismo nivel. Todos somos cristianos, pero no todos estamos bajo el gobierno de Cristo y permanecemos en Él. Todos recibimos la gran comisión de ganar almas y hacer discípulos, pero no todos cumplimos el gran deseo de Cristo. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema? Decí conmigo, yo soy. Yo soy el problema. Si Dios lo prometió para todos, si Dios lo regaló para todos, si Dios nos dio su palabra para todos, el problema no está en el otro, ni siquiera está en el líder, ni siquiera está. El problema es que vos no te lo estás tomando en serio. Es que vos no te estás autoexigiendo al máximo. Estás relajándote. ¿Me entiendes? Tenés que tomar el desafío. Solamente Dios sabe. Solamente Dios conoce eso. Conoce nuestro corazón. El grave problema de la iglesia es la inconsistencia espiritual. En Gálatas 3:3 lo ilustra y dice: han iniciado en el Espíritu, han comenzado en el Espíritu, pero han terminado en la carne. ¿Entiendes? Entonces, tenés que iniciar en el Espíritu. Decí conmigo, yo voy a iniciar en el Espíritu y voy a terminar en el Espíritu. Voy a perseverar en el Espíritu. Voy a seguir buscando más a Dios. Voy a seguir haciendo caso a la palabra de Dios. Voy a meditar en ella día y noche en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, por último y finalmente, el tercer consejo que la palabra nos dice acá, que corra y sea glorificado, es estar en marcha hacia la conquista. Es estar en marcha constantemente hacia la conquista. En Deuteronomio encontré un pasaje, en Deuteronomio 1, 6 y 7, encontré un pasaje que nos menciona la palabra. Dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates.
Ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. ¿Qué significa eso? Significa quedarse, significa estacionarse, significa estancarse, quedarse. Por eso Pablo le dice: oren para que la palabra corra y sea glorificada. Oren al Señor, porque no de todos los hombres es la fe. Oren para que sean librados de hombres perversos y malignos, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero quiero decirte que no es de todos la fe. El evangelio no es para andarlo dándole perla a los cerdos, hermanos. El evangelio es valioso, ¿me entienden? Y cuando nosotros lo entendemos así, nosotros compartimos la palabra, pero si la gente lo rechaza, ¿qué hacemos? Sacudimos y nos vamos a otra casa, y nos vamos a otro barrio, y nos vamos a otra ciudad. ¿Me entienden? El evangelio no es para andar mendigando. El evangelio es valioso, es poderoso. La palabra de Dios es maravillosa, es un regalo, un tesoro. Es sabiduría, es poder, es gozo, es amor, es plenitud. La palabra de Dios es maravillosa. Entonces, no es para quedarnos estacionados. Tenemos que movernos, seguir moviéndonos hacia la conquista. Ahí yo veía una imagen de un futuro templo, un futuro lugar más grande. Hace falta un lugar más grande. Dios sabe que hace falta un lugar más grande, y Dios le va a dar ese lugar. Dios se lo puede dar. Él le dice: pero no se queden, no se estacionen. En el monte da gusto, en el monte de la oración, ¿verdad? En el monte de la presencia de Dios, en el monte de la nube de gloria. Wow, que da gusto, ¿verdad? Quedarse ahí. Aquí me voy a quedar, aquí voy a estar bien. Pero Dios nos está diciendo en estos 10 años: hay que moverse hacia la conquista. Hay que seguir moviéndonos hacia lo que Dios quiere hacer en el nombre de Jesús. ¿Qué implica? Oración, comunión con Él, acción, conquista, poder, y levantarnos para tomar posesión del botín que Dios nos da. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muchos quieren quedarse en el monte. Me hizo recordar cuando Pedro estaba con Jesús. Pedro, Juan, ¿se acuerdan? Estaban con Jesús en la transfiguración. Y yo me imaginaba estar ahí. Yo me imaginaba, cerraba mis ojos, Jesús, y Él se puso todo blanco, y la gloria que bajó ahí. ¡Wow! Chemo pirimba. Pero Pedro, una vez que Jesús ya se volvió, dijo: ya hagamos una enramada acá, vamos a tomar un lugar, vamos a quedarnos aquí. Este es el lugar. Y Jesús le dijo: no, vámonos de aquí, le dijo. Aquí no nos vamos a quedar, vámonos de aquí. Tenemos que ir a seguir predicándole a más gente, a seguir ganando más almas, seguir sanando más enfermos, seguir liberando más demonios. Tenemos que movernos. Tenemos que alcanzar más la conquista. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacernos, y eso implica rompimiento. Eso implica, ¿verdad?, entender los propósitos de Dios. Eso implica que nosotros podamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús tenía que conquistar su monte, que era la cruz. Así que Él le dijo a Pedro: no, yo no me puedo quedar acá. Yo te mostré un pedacito de cielo como es este lugar,
para mí es un pedacito de cielo. Cuando vemos todo lo que pasa alrededor, es un pedacito de cielo, pero esto no se acaba acá. Hay una cruz que tengo que alcanzar, le dijo Jesús a sus apóstoles, para que todos, no solamente ustedes tres, sino para que todos puedan recibir salvación y vida eterna, para que todos los hombres y todo aquel que cree no se pierda. Aleluya. Tuvo que conquistar. No daba gusto, hermano. La cruz no era la gran joya de Cancún no, era un sacrificio, pero es lo que Jesús tenía que lograr. Así que, hermanos queridos, ¿en qué te has quedado? Dios te pregunta, ¿qué es lo que te hizo quedarte? ¿En dónde te quedaste? ¿En dónde te estancaste? ¿Dónde te acomodaste? Dios quiere que te empiece a mover nuevamente, que te salgas de esa comodidad, que te quite de ese estancamiento. Tenés que empezar a orar más. Tenés que empezar a desafiarte con el Señor. Desafíos. Si sientes que está rico acá, está bueno, pero quiero decirte que Dios quiere que te muevas, que la palabra corra y sea glorificada por 10 años más. Y cuando estemos de aquí, porque me invitaron el primer año y después el 10 años me van a invitar en los 20 años, yo voy a ver lo que hoy estamos hablando. Voy a ver lo que hoy estamos soñando con el Señor. Aleluya. Aleluya. Cosas grandes Dios quiere hacer. Cosas maravillosas Dios va a hacer contigo. Iglesia amada, Jesús está contigo. Jesús vencedor está contigo. Aleluya. Y te va a llevar a la victoria. Y te va a llevar a pelear la batalla con su presencia. Aleluya. Ese monte de la presencia de Dios se va a multiplicar, se va a extender, va a seguir fluyendo en las casas, en los hogares. Aleluya. Ese fuego se va a multiplicar. El fuego del Espíritu Santo. Nacen nuevas obras, nacen nuevos proyectos. Vienen más almas a Cristo. Vienen más niños transformados por el poder de Dios. Más familias restauradas. Más familias sanadas por el poder de Dios. Aleluya. Más frutos. Más multiplicación en el nombre de Jesús. Vienen. Tienes que empezar a mover los pies, porque donde pisare la planta de tus pies será vuestro.